Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días porque, bueno, hoy es sábado y está a punto de salir el sol acá en el norte de la Patagonia. Mi nombre es Daniel Sheck, soy docente de Estética, Ética y Filosofía de la Acción e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, que está ubicada en la Patagonia, en la provincia de Neuquén y Río Negro. Y dirijo un proyecto de investigación que tiene que ver con temas de estética. Bien, buenas tardes para ustedes y nos vemos después del video. La idea, bueno, quisiera agradecer la invitación de Carlos y del Centro de Estudios Filosóficos en general. Y la idea de grabar el video es para evitar problemas de conexión que, bueno, son bastante habituales en este contexto. Espero que se encuentren bien en medio de la pandemia. Y si notan que me siento incómodo con grabarme a mí mismo, es porque estoy incómodo, no estoy acostumbrado, es la primera experiencia de esta manera, ¿no? Así que bueno, mi exposición o mi conversación, ahora es conmigo mismo, espero que después alguien pregunte algo, eh, tiene que ver con la estética de Kant, una buena parte, pero también con la actualidad, vigencia y repercusiones, ¿no? Así titulé el trabajo, Actualidad, vigencia y repercusiones de la estética kantiana. Porque en realidad es lo que hago, es decir, mi línea de investigación tiene que ver con formular una estética de tipo neocantiano para el siglo XXI. Basada en un autor en particular, que es Jean-Marie Schaeffer, un autor francés, en realidad creo que es de origen luxemburgués, que desde hace unos 30 años viene publicando una serie de textos. El más conocido tal vez sea Dios a la estética, que es de 2001, y el último de mucho interés para mi investigación es el 2015, que se llama Experiencia Estética en francés, y el 2018 fue editado en español. Bien, el trabajo tiene dos partes, entonces. Una primera parte en la cual expongo la estética del sentimiento de Kant, haciendo foco en esas cosas que me interesan a mí para mostrar la proyección de la estética kantiana. Esa primera parte está dividida en tres, y la segunda parte, que también está dividida en tres, tiene que ver, son algunas notas sobre actualidad y vigencia de la estética kantiana, ¿sí? Espero que igual hayan tenido ya un baño bastante sustancial de estética kantiana en las exposiciones anteriores, así que no voy a recorrer todos los puntos de la crítica del juicio, sino solo aquellos que me interesan a los fines de lo que quiero mostrar al final, ¿no? Bien, como ustedes saben, voy a proceder. En Kant hay dos estéticas o dos formas de entender lo estético. La primera es la estética trascendental, que no es el punto en este conversatorio, que es la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori. Estético en ese contexto, en el contexto de la crítica de la razón pura, indica la referencia de una representación a un objeto en cuanto fenómeno con vistas a su conocimiento. Es decir, hace referencia a aquello perteneciente a la sensibilidad que acompaña la representación de un objeto en función de su conocimiento. La estética trascendental es una estética porque versa sobre aquellos elementos propios de la sensibilidad que, aun siendo subjetivos, se encuentran presentes en todas nuestras intuiciones empíricas, y es trascendental porque tiempo y espacio son formas puras y a priori de la intuición que necesariamente acompañan todas nuestras representaciones y hacen posible el conocimiento de objetos en general. Además, es una ciencia, porque las intuiciones puras, aun siendo meras formas de la sensibilidad, son factores que participan en el conocimiento de las cosas, al menos como fenómenos. La estética del sentimiento, la que nos interesa, por su parte, nunca podría aspirar a erigirse como ciencia, ya que no refiere las representaciones al objeto, con pretensión de conocimiento, sino al sujeto y al sentimiento de placer o displacer, experimentado por el propio sujeto. En contraposición, la estética trascendental nunca podría contener juicios estéticos, pues estos dependen enteramente de la facultad de juzgar. Su campo se circunscribe a los juicios lógicos, determinantes, objetivos, de conocimiento, que surgen de la espontaneidad del entendimiento.
Según Kant, un juicio estético en general puede ser definido, pues, como aquel juicio cuyo predicado no puede ser jamás conocido. En un juicio semejante, el fundamento de determinación es una sensación, Empfindung en alemán. Tal sensación es meramente subjetiva y se origina en el sentimiento de placer o displacer. Es decir, no refiere al objeto, sino al modo en que la representación afecta al sujeto y su sentimiento. Los juicios estéticos, en este caso, son de reflexión o reflexionantes, reflektirenden en alemán, y no determinantes, porque a partir de ciertos principios o leyes se reflexiona sobre una representación dada en busca de un concepto que le sirva de fundamento, aunque sin determinarlo. En los juicios reflexionantes estéticos, nada se dice acerca de la índole del objeto, pues la representación es referida por la imaginación al sujeto y al sentimiento de placer o displacer experimentado por éste. Esa relación y esa referencia claramente nada tienen que ver con la que suponen los juicios de conocimiento. Este es un punto muy interesante sobre el cual voy a volver constantemente. La ubicación de la estética del sentimiento en su obra, en la obra de Kant, ¿no? Es básicamente, como ustedes saben y como han venido escuchando estos días, en la crítica de la facultad de juzgar, aunque claro, está un texto precrítico, que son las observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, de 1764, pero en el caso de las observaciones es lo que el propio Kant llamaría un análisis desde una perspectiva psicológica, que es la misma perspectiva que le critica a Burke en sus indagación filosófica sobre el origen de las ideas de lo bello y lo sublime de 1757. Y por otra parte, posterior a la crítica del juicio, pueden encontrar algunas referencias, bastante, ¿no? En la antropología en sentido pragmático, en el libro segundo de la antropología, que se titula justamente El sentimiento de placer y displacer, que es de 1798, ¿no? Otro punto que, como les dije, voy a recorrer es cómo se ubica el juicio estético y reflexionante en el marco del sistema crítico. En la tercera crítica, Kant emprende el análisis de la facultad de juzgar, que en su sistema aparece como intermediaria entre el entendimiento y la razón. En líneas generales, es la facultad que se ocupa de concebir lo particular como contenido en lo universal. Esto es subsumir bajo conceptos que no son producidos por ella misma las experiencias particulares. La división de las facultades superiores entonces es tripartita. Primero, la facultad de conocimiento de lo universal, las reglas, el entendimiento. Segundo, la facultad de la subsunción de lo particular bajo lo universal, la facultad de juzgar. Y tercero, la facultad de la determinación de lo particular por lo universal, de la liberación desde el principio, es decir, la razón. En el concierto de las facultades, la facultad de juzgar es la encargada de mediar entre las otras dos y al mismo tiempo dar un cierre al sistema crítico. Esto genera discusiones. Hay autores y autoras que creen que Kant escribe la crítica al juicio porque se da cuenta de una especie de abismo, de bache entre las otras dos críticas, y hay quienes creen que en realidad que el sistema de Kant se debe leer desde la tercera crítica hacia adelante porque le da todo el sentido. Yo estoy más inclinado por esta segunda opción, en particular por el principio trascendental de la facultad de juzgar, que es el que va a guiar esta exposición y que es el que organiza toda la crítica del juicio, ¿no? La principal tarea de la facultad de juzgar consiste en relacionar las representaciones de los objetos, en tanto fenómenos, con el sentimiento de placer o displacer. Es decir, la facultad de juzgar refiere las representaciones al sujeto y no al objeto, como sí lo hace el entendimiento. Lo subjetivo en una representación, disculpen, estoy todavía desayunando, ya los que me conocen saben que ando con el mate todo el tiempo en la mano. Lo subjetivo en una representación, dice Kant, es el placer o displacer asociado a ella, pues por medio de ella nada conozco del objeto de la representación. El placer en estos casos antecede al conocimiento posible de las cosas, ya que surge de la conformidad afín, formal, subjetiva del objeto con las facultades de conocimiento. Esto es, descubrir que la representación de un objeto se acomoda o concuerda formalmente con nuestras facultades constituye un motivo de placer. Por esto no genera ningún tipo de conocimiento ni pretende tal cosa. Esta es una formulación del principio trascendental de la facultad de juzgar, a lo cual voy a ir ahora, ¿no?
El entendimiento y la razón proporcionan respectivamente leyes a priori sobre la naturaleza y la libertad, mientras que esta facultad aporta su propia ley. Lo voy a citar acá. Si tuviese cabida un concepto o una regla que surgiese originalmente de la facultad de juzgar, tendría que ser un concepto de cosas de la naturaleza en la medida en que ésta se rige según nuestra facultad de juzgar. El principio trascendental y subjetivamente necesario de la facultad de juzgar sostiene la idoneidad o finalidad formal de la naturaleza con las facultades cognitivas del sujeto. En otras palabras, la facultad de juzgar debe suponer subjetivamente y a priori que los objetos de toda experiencia posible coinciden con las leyes y los principios del entendimiento humano. Considera que la naturaleza es un sistema que se puede experimentar y por lo tanto conocer a partir de leyes empíricas. Es un principio a priori especial, dice Kant, producto de la facultad de juzgar reflexionante. No es un concepto de la naturaleza ni de la libertad. Es un principio subjetivo y heurístico, insondable pero concebible, por el cual la facultad de juzgar proyecta para su propio requerimiento que existe cierta unidad en la naturaleza y que esa unidad puede ser inteligida, aunque nunca podrá ser probada. Se postula para suponer que la naturaleza tiene un orden, es decir, que no es un mero agregado o que se comporta de forma caprichosa. Sin este presupuesto, que funciona como un hilo conductor, el famoso Leitfaden, para la investigación de la naturaleza, careceríamos de toda guía para avanzar en la experiencia y en el conocimiento del mundo. Kant necesita postular que las facultades del sujeto y la naturaleza concuerdan entre sí, para que la experiencia no sea un mero agregado y para evitar su contingencia. Pero no lo puede probar porque la conformidad fin no es un concepto constitutivo de la experiencia, no determina al fenómeno y no es una categoría. Es una regla para reflexionar sobre una representación en provecho del entendimiento. ¿Sí? Esto es lo que me hace pensar que sin el principio trascendental de la facultad de juzgar, buena parte del sistema crítico carecería de consistencia o coherencia interna. Bien, voy a desglosar lo que implica en este marco y con el principio trascendental de la facultad de juzgar como trasfondo, esta estética del sentimiento. El principio, que les he mencionado, que les estuve leyendo, atraviesa y rige toda la crítica del juicio y todo el sistema. En tal sentido, dentro de esa obra en particular, de la crítica del juicio, de la facultad de juzgar, o crítica del juicio también se la ha titulado, otra traducción de la de las primeras, puede realizarse las siguientes distinciones. La primera es que hay dos tipos de juicios reflexionantes, los estéticos y los teleológicos. A diferencia de los juicios estéticos, los juicios teleológicos son juicios de conocimiento. Son juicios de reflexión porque solo indican una relación de las cosas con nuestra facultad de juzgar, sin implicar una conexión lógica determinada. El juicio teleológico se distingue del juicio estético porque presupone un concepto del objeto y juzga acerca de la posibilidad de éste según una ley de vinculación de causas y efectos. Es decir, unen un concepto determinado de un fin con la representación del objeto. Esa subida de la luz es porque acaba de salir el sol. Pero no voy a detenerme en los juicios teleológicos porque no es el punto y porque realmente no soy especialista en ese tema. Así que olviden esta parte si quieren y nos dedicamos a los juicios reflexionantes estéticos, pero no son los únicos juicios estéticos que están en la crítica del juicio. Hay otros juicios estéticos que Kant lo llama de los sentidos. En estos juicios, en los juicios estéticos de los sentidos, no participa la facultad de juzgar y se establece una conexión directa entre una intuición y el sentimiento de placer. Tales juicios se denominan juicios estéticos de los sentidos y no suscitan placer, sino agrado. ¿Sí? Hay una diferencia terminológica ahí entre Lust y Angenehm. No apelan a conceptos ni principios y son privados y particulares, sin pretensión alguna de universalidad. Producen una sensación y no un sentimiento. ¿Sí? Una sensación es Empfindung y un sentimiento es Gefühl. Inmediata, una sensación inmediata ante la intuición empírica del objeto. Por ello, su conformidad fin es material. Por ejemplo, este vino es rico, el perfume de estas flores es dulce. A eso se refiere Kant con juicios estéticos de los sentidos. Directo. Sería más un juicio estético de tipo
humeano, si ustedes quieren, ¿no? Y además, dentro de los juicios estéticos y reflexionantes, es decir, en los que participa el principio trascendental de la facultad de juzgar, también hay de dos tipos. El juicio estético sobre lo bello y el juicio estético sobre lo sublime, que también lo deben saber, ¿no? El juicio sobre lo bello es un juicio de gusto y el juicio sobre lo sublime es un juicio sobre el sentimiento espiritual, ¿sí? Geistesgefühl. Respecto a lo bello, me voy a detener mínimamente, sobre todo por esta recuperación que quiero hacer después. La analítica de lo bello se desarrolla en 4 momentos, como también la crítica de la razón pura, ustedes saben, siguiendo las funciones lógicas de los juicios presentados en la crítica de la razón pura, aunque aquí invierte el orden y comienza por la cualidad, luego la cantidad, la relación y la moralidad. La modalidad, perdón. En cuanto al gusto, al juzgar algo como bello, no se remite la representación al objeto, sino al sujeto, y el placer que produce tal representación no puede expresar más que la acomodación del objeto a las facultades de conocimiento que están en juego en la facultad de juzgar reflexionante. En lo bello, entonces, se produce una sensación placentera al coincidir indeliberadamente, dice Kant, la imaginación con los conceptos del entendimiento a partir de una representación dada. Por consiguiente, en cada uno de nuestros juicios sobre lo bello debe cumplirse y actualizarse el principio trascendental de la facultad de juzgar, el cual postula que existe cierta conformidad afín, Zweckmäßigkeit, o idoneidad, Tauglichkeit, o afinidad, Affinität, de las formas de la naturaleza con nuestras facultades. En la analítica de lo bello, Kant establece 3 tipos de diferentes relaciones entre las representaciones y el sentimiento de placer o displacer, que a su vez provocan 3 tipos distintos de complacencia. Complacencia es el término general para esa sensación. En un caso, sentimiento, ¿no? A saber, lo agradable, lo bello y lo bueno. Según que son esas 3 formas, ¿no? Según Kant es agradable para alguien lo que deleita, bello lo que simplemente gusta o place, y bueno lo que aprecia o estima, depende de la traducción posible. Lo que se aprueba, es decir, aquello a lo que atribuye un valor objetivo. De todas estas 3 clases de complacencia, solo y exclusivamente el gusto por lo bello es una complacencia libre y desinteresada. Este punto también lo voy a retomar más adelante. Precisamente por ser objeto de una complacencia libre y desinteresada, quien juzga algo como bello tiene que considerar que también los demás sienten un placer similar ante ese objeto. Además, el juego libre y desinteresado que se da en lo bello entre las facultades del sujeto, la imaginación y el entendimiento, provoca una sensación apacible, un sentimiento placentero, al confirmarse la idoneidad formal de la naturaleza con nuestro espíritu. Hay 3 sentidos de lo que se entiende por gusto, Geschmack, en Kant. Uno, el más simple, es el gusto como parte de nuestros sentidos, la propiedad que tiene el órgano, el paladar, la lengua, la garganta, de ser afectado por ciertas cosas al disolverse en la boca al comer o beber algo. Existe también, como el mate que me ayuda en estos casos, ¿no? Segundo, existe un buen gusto que nos permite calificar las cosas según sean o no agradables para nosotros. Este gusto supone una regla empírica para juzgar, a la Hume podría decirse, que no puede aspirar a una verdadera universalidad. Es una suerte de hábito paulatinamente difundido, por ejemplo, para servir la mesa, ¿no? Y el tercero, el gusto, yo cuando explico esto en clases de estética, es el gusto con mayúsculas, ¿no? Como algo compartido, el buen gusto arguitivo, reflexivo, el cual supone un estado social que no siempre es sociable, dice Kant. El gusto reflexivo, estético, juzga la eterna armonía o lucha de la libertad en el juego de la imaginación. Esto está en la antropología, no en la crítica del juicio. Una pregunta que uno puede hacer en este marco es, ¿qué es el placer? Ya, dado que el juicio estético, reflexionante, que a la vez es un juicio de gusto sobre lo bello, provoca placer, no agrado ni goce, se llama placer, luz. ¿Qué es el placer? En Kant. Un estado de ánimo en el cual la representación concuerda consigo misma. El placer, conviene aclarar, al no ser un modo de conocimiento, no puede ser definido claramente, se aclara Kant, ¿no? Sino que exige ser sentido sin poder jamás ser inteligido. En cualquier caso, se lo puede definir por el influjo que ejerce una representación por medio del sentimiento sobre la actividad de las fuerzas del ánimo, la Gemütskraft. La pregunta de Kant es si en el juicio de gusto, o bien el sentimiento de placer precede al juicio, o bien
el juicio al sentimiento de placer. La respuesta es que si fuese lo primero, sería contradictorio, porque no sería más que algo agradable a los sentidos, con validez personal. Entonces es lo segundo, el juicio precede al sentimiento. Eso parece contraintuitivo. Uno tiende a creer que en un juicio estético, primero está el placer y después está el juicio. En Kant no, ¿no? Pero no hay contradicción o no es contraintuitivo en sentido kantiano, porque lo que queda claro es que en el juego libre de las facultades, ante una representación dada, lo que prima es el sentimiento, ¿no? Parecería que fuera eso. El estado de ánimo que se produce ante la concordancia y la coincidencia de lo dado con lo propio, sumado a la posibilidad de comunicar universalmente ese estado de ánimo, es lo que está a la base del juicio de gusto y lo que da lugar al placer que proporciona el sujeto. Primero está el juicio, porque es en realidad el juego entre las facultades lo que está primero, y después está el placer, ¿sí? Lo que se llama placer propiamente dicho. El sol me está dando justo en la cara y justo un travesaño de la ventana, eso es lo que ustedes ven como la partición de mi cara. Además, esto sirve para recalcar que la belleza no es nada en sí más que la referencia al sentimiento del sujeto. Solo subrepticiamente, este término también es importante entenderlo en la crítica del juicio, decimos que algo es bello, también sublime, y hablamos de las cosas cuando en realidad estamos hablando de nosotros mismos, de cómo ha sido afectado nuestro sentimiento por la representación de un objeto. Voy a poner pausa y correr la cortina. Bien, disculpen, voy a retomar lo de la subrepción antes de que el sol me ataque. La subrepción no es algo que haya inventado Kant para la crítica del juicio, sino que ya estaba en la crítica de la razón pura, pero tiene que ver con esto, el mecanismo por el cual nosotros hablamos de las cosas como bellas o como sublimes, pero en realidad estamos hablando de nosotros mismos, de cómo somos afectados por la representación. Cómo somos afectados es las facultades cognitivas, pero también el sentimiento, ¿no? ¿Qué significa en términos kantianos que el juicio de gusto tiene por fundamento una conformidad a fin formal y sin fin y que la belleza produce un placer contemplativo? Bueno, en principio significa que el juicio de gusto tiene por fundamento una conformidad fin subjetiva, sin fin objetivo ni subjetivo, es decir, no va atado a ningún concepto en general ni al de lo bueno en particular, tampoco depende de la perfección ni de la existencia del objeto. El desinterés, este es cierto tema que voy a retomar, por la existencia y perfección del objeto provoca un placer contemplativo, esto es, un placer que se distingue del práctico, que separa el juicio estético del juicio moral. En el juicio estético de gusto, el placer surge del juego mismo de las facultades en vistas de la vivificación de las fuerzas de conocimiento como resultado de una causalidad interna que es conforme a fin. Si tuviese un fin, la causalidad sería externa, justamente por estar atada a ese fin. Ese placer no es práctico porque el juicio moral exige una conformidad fin objetiva, es decir, la referencia del objeto a un fin determinado, el bien. Voy a pasar brevemente a lo sublime. En la analítica de lo sublime, Kant retoma las conclusiones a las que llegó en cada momento de la analítica de lo bello. Esto es que tanto en lo bello como en lo sublime la complacencia es universalmente válida según la cantidad, sin interés según la cualidad, hace representable una conformidad fin subjetiva según la relación y a esta como necesaria según la modalidad. Dado que el sentimiento de lo sublime supone un movimiento, una conmoción antes que una tranquila contemplación, Kant establece una distinción entre lo sublime matemático y lo sublime dinámico. La diferencia principal entre una forma y la otra reside en que en la primera la imaginación refiere la representación a la facultad de conocimiento, mientras que en la segunda lo hace a la facultad de desear. En lo sublime se pierde la afinidad entre el objeto y las facultades del sujeto que caracterizan a lo bello. Esto es así por dos razones. En primer lugar, por los objetos de la naturaleza que suscitan el sentimiento de lo sublime. La naturaleza, lo estoy citando Kant, despierta las ideas de lo sublime más bien por su caos o por su desorden y devastación más salvaje, cuando solo se puede ver magnitud y poderío. En segundo lugar, porque la imaginación ante un objeto absolutamente grande y poderoso no alcanza a subsumir en una sola representación lo infinito dado, el das Gegebene Unendreich, en una intuición.
Por ello, la imaginación refiere lo dado no ya a los conceptos del entendimiento, sino a las ideas de la razón, las cuales, por su parte, nunca alcanzan a ser expuestas convenientemente. Para subsumir en una sola representación lo infinito dado en una intuición, la imaginación lleva a cabo dos procesos, la aprehensión y la comprensión. Según el propio Kant, la aprehensión no ofrece dificultades, pues con ella puede irse hasta el infinito, pero la comprensión se hace cada vez más difícil a medida que avanza la aprehensión, y pronto llega a su máximo, a la medida fundamental estética máxima de estimación de magnitudes. En otras palabras, en la comprensión existe un límite que no puede rebasarse. Lo absolutamente grande, lo infinito dado en una intuición, se encuentra más allá de esos límites. A pesar de que rompe con la idoneidad formal de nuestras facultades con el mundo, la sensación displacentera resulta necesaria y conforme a fin, en tanto que fuerza una ampliación de la imaginación hasta alcanzar un acuerdo con la razón. Así, el juicio estético se convierte en fuente de ideas, pues descubre una comprensión intelectual frente a la cual toda intuición estética es pequeña, y el objeto es apercibido como sublime con un placer solo posible por medio de un displacer. Por consiguiente, el juicio sobre lo sublime sigue siendo un juicio estético, aunque ya no es un juicio de gusto, porque no descansa en la conformidad afín subjetiva con el concepto de un objeto, sino que se apoya en la conformidad afín interna con la disposición de las fuerzas del ánimo. A diferencia del juicio sobre lo bello, en el de lo sublime el entendimiento se ve desbordado y la imaginación violentada por la razón. Se rompe el acuerdo, la idoneidad formal, el juego libre de las facultades y el sujeto experimenta un placer negativo. Respecto al arte, lo sublime se muestra un tanto esquivo. Así, según lo que dice Kant en el apartado 67, parágrafo 67 de la antropología, la belleza es lo único que corresponde al gusto. Lo sublime corresponde también al juicio estético, pero no al gusto. Si se pretende representar lo sublime en el arte, la representación puede y debe ser bella, si no sería ruda, bárbara y contraria al gusto, para evitar el disgusto o el asco. Lo sublime, en consecuencia, no es objeto del gusto, sino del sentimiento de conmoverse o emocionarse, el rurum. De hecho, sin el desarrollo de ideas estéticas, al hombre rústico le aparecerá como meramente aterrador aquello que, preparados por la cultura, llamamos sublime. Esto también es pertinente para lo que voy a decir ahora nomás. Este pasaje del apartado 29 de la crítica de la facultad de juzgar, en el que habla de lo sublime dinámico, nos ayuda a pensar en los saberes laterales, por ejemplo, los que hace referencia a Arthur Danto en su estética, ¿no? Las precondiciones para tener un encuentro estético con algo. Si uno no tiene cierta preparación para ciertas cosas, lo aterrador puede ser meramente aterrador. Si uno está preparado, si tiene saberes laterales, capas de sentido que tiene el encuentro estético, puede transformar justamente ese encuentro meramente aterrador en algo placentero, en algo que se transforme en una experiencia estética. Bien, y así llegamos a la segunda parte, a la cual le voy a dedicar mucho menos tiempo, porque es la que me interesa en todo caso también que surja la conversación o las preguntas o lo que ustedes quieran, que tiene que ver con algunas notas sobre la vigencia y la actualidad y algunas repercusiones de la estética kantiana. Bueno, esta segunda parte también tiene tres momentos. El primero es una distinción que me interesa hacer, que tiene que ver con mi línea de investigación, entre estética y filosofía del arte, basada en una distinción kantiana, ¿no? Conviene aclarar que establezco una distinción general, en el sentido de que parte de Kant, pero no se restringe a Kant, entre estética y filosofía del arte. La estética supone una reflexión filosófica sobre todos los aspectos que intervienen en un hecho estético. Aunque no tengo una lista exhaustiva de esos elementos que conforman un hecho estético, ni me parece que sea importante hacer una lista exhaustiva, ¿no? Mientras que una filosofía del arte hace lo propio respecto a una producción humana creada como artística o interpretada como artística. Todos sabemos que hay objetos, producciones, creaciones humanas, que son valoradas como artísticas cuando en realidad no fueron creadas como artísticas, ¿no? Considero que la filosofía del arte es una región o provincia dentro del campo o territorio de la estética, así como también lo son la crítica del arte, la historia del arte, la curaduría o el comisariado de arte, ¿no? Que es algo que se sigue haciendo, se sigue estudiando.
Además, creo que hay subregiones de la estética que poco tienen que ver con la filosofía del arte, pues implican una reflexión sobre nuestro contacto y nuestras respuestas a estímulos no provenientes del arte. En sentido inverso, no todas las producciones artísticas apuntan a provocar experiencias de tipo estético, porque no todo el arte es creado para provocar experiencias estéticas, o porque no siempre la recepción de una obra de arte implica un tipo de encuentro estético. Con esto último queda claro que entiendo lo estético como asociado a ciertas experiencias o vivencias con rasgos específicos, sin importar si el estímulo que las provoca proviene de un objeto artístico o de otra índole. Piensen en un objeto natural, pero también cultural, histórico, encuentros sociales, lo que ustedes quieran, ¿no? De esta manera se extiende y amplía el abanico de posibles encuentros estéticos y al mismo tiempo se reincorpora el vínculo entre el arte y la vida. Pues toda vez que lo artístico provoque experiencias estéticas, se suma a nuestro relato vital y en consecuencia pasa a formar parte de nuestra constitución subjetiva. Todo ello, además, no solo depende y afecta a los rasgos y la complexión personal particular, sino que en gran medida nuestros encuentros estéticos están prefigurados por cuestiones erigidas intersubjetivamente. Es decir, no estoy pensando en una experiencia solo personal, sino personal cargada cultural, social, comunitariamente. Es una mezcla entre Leibniz y Erfahrung, si ustedes quieren, los que les interesa esa distinción. En suma, el acento está puesto en lo relacional, no en los caracteres materiales o en la factura, la constitución del producto. En esa relación, además, y para adelantar algo sobre lo que vuelvo más adelante, participan de forma integrada elementos de tenor cognitivo, afectivo, hedónico y moral. Bien, el siguiente punto es el divorcio y un intento de reconciliación entre el arte y la vida. Un lugar común en las discusiones sobre arte es, sin lugar a dudas, y con grados de vehemencia muy dispares, hay gente que se pone muy mal con esto, el tema de la separación que fue profundizándose entre los productos del arte y su integración a nuestras mundanas y cotidianas existencias. Para algunos eso comenzó con las formulaciones románticas y la filosofía del arte de Hegel. Para otros, como para Dewey, el abismo era ya insalvable a principios del siglo pasado, mientras que hay quienes creen que la ruptura absoluta recién sucedió en un contexto post o tras vanguardista, digamos mediados del siglo pasado. Después de eso. Más allá de quién o cuándo se iniciaron los trámites de divorcio entre el arte y la vida cotidiana, es claro que en algún momento se instauró una barrera infranqueable entre gran arte y arte popular, todos hemos escuchado eso, o seguimos escuchando, entre arte y artesanías, entre bellas artes y artes menores. En algún momento se volvió importante señalar qué artista o tipo de arte representaba y condensaba mejor el espíritu o los ideales de una nación o de una época. En algún punto la clasificación de las artes dejó de ser meramente descriptiva para comenzar a elaborar escalafones u órdenes de mérito para las artes, las escuelas y sus integrantes. No voy a detenerme en señalar autores ni momentos, ya que la pregunta que me parece más interesante es cómo sucedió eso. Una respuesta posible, como la que ofrece Schaeffer, es la de considerar que ese divorcio fue producto de una serie de formulaciones estéticas que le otorgaron un valor extático y cuasi sacrificial al arte, duplicando la realidad y colocando al arte en una inextricable y abrumadora obligación de revelarnos la verdadera realidad de las cosas, por fuera de la aparente realidad en la que vivimos confundidos y engañados. Este tipo de teoría estética, devenida en una filosofía del arte segregacionista, comenzó a cavar un abismo entre un mundo banal y aparente y un mundo auténtico y original, solo habilitado por el arte. Aunque en rigor, solo algunas escuelas, artistas u obras tendrían la llave del portal de acceso, dependiendo de la teoría desde la que se trace el camino a la revelación. Ese mundo tanto más se encerraba en sí mismo, cuanto más se separaba de nuestras vidas. Algunas de las consecuencias de esa separación entre el arte y la vida es, por ejemplo, la de desplazar el foco desde la cuestión del gusto y las experiencias estéticas hacia el valor de las obras de arte, los artistas, las teorías y su historia. Otra consecuencia, confundir y reducir la reflexión general sobre estética a los productos artísticos. Otra más, concentrar las disputas teóricas en la pregunta por el arte, por su esencia y por rasgos distintivos. Una última, afirmar que una experiencia estética es fruto solo de un encuentro con lo artístico y que debería distinguirse claramente de cualquier otra experiencia vital. Por último, la última parte que tiene mi exposición, es hacia una estética neocantiana para el siglo XXI, o de cómo una mediocre filosofía del arte
puede devenir una excelente estética filosófica. En relación a lo anterior, quisiera afirmar que la filosofía del arte de Kant, es decir, la región de la estética de Kant dedicada al arte, bien puede contener algunas falencias en el análisis de los fenómenos artísticos. De hecho, es una de las partes más fustigadas de la tercera crítica. Pero de ninguna manera puede llegar a considerarse un detonante o agravante de la separación que luego se produjo entre el arte y la vida. Su posición respecto a la primacía de lo bello natural por sobre lo bello artístico es un blanco infaltable en las críticas a su estética, tanto como la idea de la contemplación desinteresada o su falta de precisión a la hora de definir la esencia del arte. Todos esos elementos, según intento argumentar, son factores que contribuyen a exculpar a Kant de cualquier responsabilidad en ese divorcio tan traumático. Kant no tuvo nada que ver en la separación entre el arte y la vida. Y a la vez fortalecen su teoría estética y permiten avisorar alguna posibilidad de reconciliación entre el arte y la vida. Es decir, no solo conviene rescatar la propuesta estética de Kant por su solvencia y coherencia interna, tampoco solo porque es muy valiosa y crucial en su propio marco y momento, y tampoco solo por ser una bisagra insoslayable para articular el empirismo con el romanticismo o el idealismo posterior. Además de esas razones, que son buenas razones para seguir estudiando Kant, considero que su vigencia es incontestable y que incluso en un contexto postmoderno, transvanguardista y de un pluralismo radical en cuanto a las producciones humanas y los objetos que se nos ofrecen como artísticos, resulta urgente recuperar las bases en las que se sustenta una teoría como la kantiana, que conecta e integra lo estético con el resto de las dimensiones existenciales. Puede pensarse, no obstante, que ciertos aspectos de su filosofía del arte son víctimas del paso del tiempo y se encuentran desfasados para analizar la evolución y la actualidad del arte. Sin embargo, no ocurre lo mismo con su estética, porque sus principios rectores no se encuentran sujetos al devenir del arte, su historia y las sucesivas muertes y resurrecciones que ha padecido según los críticos. De hecho, cualquiera que defienda una concepción amplia y extendida de lo estético como propiedad relacional, centrada en las experiencias subjetivas antes que en las cualidades de los objetos, está asumiendo una posición kantiana. La pregunta interesante en este caso, que es lo que yo creo, no es qué es el arte, cuáles son los rasgos definitorios de una obra artística, o qué nos cabe esperar del arte, o qué valor tiene el arte como revelación, o qué nos revela el arte, sino más bien qué es un hecho estético, qué tipo de experiencias vitales nos ofrece y cómo se entrelaza en nuestra narrativa existencial. Una respuesta posible a todas esas preguntas, según entiendo, se encuentra en la estética del sentimiento de Kant. En particular, y para terminar, voy a detenerme en tres elementos de la teoría kantiana que pueden rescatarse, y de hecho son recuperados, desde una perspectiva amplia de lo estético como la que ofrece Schaeffer. A la vez, saliendo de Kant y de Schaeffer, voy a incorporar algunos comentarios que forman parte de mi propia línea de investigación, pues me interesa examinar las posibilidades que habilita una estética de estilo kantiano en la actualidad, haciendo foco, puntualmente, en la conexión establecida entre juicios estéticos, sentimientos y dimensión moral del accionar humano. En primer lugar, al adoptar una concepción amplia y comprensiva de lo estético, no centrada en las producciones artísticas, ni en general en los objetos materiales, sino en sus caracteres definitorios, surge el problema de establecer alguna caracterización de lo que se entiende por estético. La pregunta pertinente es, ¿qué es lo que transforma un encuentro cualquiera con un objeto cualquiera en una experiencia que ya no es cualquiera o estándar, sino estética? Pues bien, lo que distingue al encuentro estético es el tipo de actividad atencional y el índice de satisfacción y la implicación emocional que deben regularlo y sostenerlo como tal. Esto, claramente, se vincula con la idea que tiene Kant de centrarse en la relación entre facultades y sus representaciones y no con lo representado en sí mismo. Como mencioné para el caso de la belleza, aunque también cabe para el caso de lo sublime, solo subrepticiamente juzgamos algo como bello o sublime. En rigor, estamos hablando de nosotros mismos, de cómo estamos siendo afectados por esa representación. En la propuesta de Schaeffer, lo que define a lo estético es un tipo de relación atencional particular, una forma de discernimiento que explota nuestro repertorio común de mecanismos cognitivos, respuesta emocional e índice de satisfacción. Hay que recordar que Roberto Rodríguez Aramayo tradujo la crítica de la facultad de juzgar como crítica del discernimiento. La particularidad reside en que la actividad del discernimiento debe estar regulada por las emociones y el índice de satisfacción, pero estas, a su vez, tienen que ser originadas por la propia actividad atencional. Es decir, es una suerte de bucle, de loop, de proceso homeodinámico de retroalimentación entre el discernimiento y la dimensión afectiva,
en el que la satisfacción y las emociones se convierten en el rasgo distintivo y definitorio. Además, la relación establecida debe ser despragmatizada, lo cual nos permite repensar la utilidad del concepto de desinterés de Kant, este es el segundo concepto que quiero rescatar, tanto como el de finalidad sin fin. Es decir, la atención estética no debe regirse por la búsqueda ulterior de algún resultado, no debe perseguir ningún fin por fuera de la relación que se establece. Esto es claro si se la compara con el modo científico de atención, que está guiado por la búsqueda del resultado final, por un objetivo o fin externo o transitivo, mientras que la atención orientada estéticamente intenta reforzar el propio proceso atencional. No miramos tanto al objeto o al resultado, dice Schaeffer, porque el objetivo de mirar estéticamente algo es el proceso de mirarse a uno mismo. Esto puede ayudar a entender el bucle al que hice referencia antes. En ese marco, la experiencia estética se transforma en un proceso atencional e autoteleológico que no distingue si el objeto es artístico o natural. De hecho, no importa tanto el objeto, ni existen los objetos propiamente estéticos. Lo que importa es nuestra actitud frente a ello. En términos de Schaeffer, el objeto estético se construye, no es un mero dato sensible desprovisto de toda estructuración intelectual, pero tampoco una plena elaboración intelectual sin base en algún qualia perceptivo. Es decir, no existen objetos estéticos por fuera de las experiencias estéticas. Esto determina que lo estético se transforma en una propiedad relacional, ni algo propio de los objetos ni una imposición total del objeto. No agrego mucho al decir que esto, si cambiamos la terminología, ya estaba en la crítica del juicio. Una forma de hacer más comprensible el bucle al que hace referencia Schaeffer es remitirnos nuevamente a Kant, rescatando un tercer rasgo de innegable vigencia y valor heurístico. Me refiero al juego libre y desinteresado de las facultades y a cómo en el juicio estético no hablamos del objeto, sino de cómo somos afectados por él. En ese marco, la acomodación formal, no material, la idoneidad de la forma o conformidad a fin que postula el principio trascendental de la facultad de juzgar, del objeto con la facultad del sujeto es lo que motiva la sensación placentera. Por eso, el placer que experimentamos ante un objeto al que juzgamos bello, como diría Kant, no dice nada sobre el propio objeto, sino sobre nuestro estado de ánimo. Puede decirse entonces que la idea de que el procesamiento mismo, y no el objeto, es lo que se valora y provoca satisfacción en la experiencia estética, es una versión actualizada de la conformidad fin kantiana. La tesis de Schaeffer es que nos sumergimos en este tipo de experiencias estéticas, tan costosas desde el punto de vista cognitivo, por el índice de satisfacción que producen y porque se retroalimentan de las emociones y el placer que suscitan. Así, mientras la atención estándar y la científica están reguladas principalmente por el resultado final y por ello son heteroteleológicas, la atención orientada estéticamente es autoteleológica, porque el cálculo hedónico funciona en línea, al mismo tiempo, retroalimentando la atención continua. En suma, el costoso procesamiento de la señal es impulsado por una recompensa interna. Este sería el nivel central y distintivo de lo estético, claramente teñido de trazos kantianos. Para finalizar y recapitulando, quisiera subrayar que la noción de experiencia estética que defiendo se acerca en varios aspectos a la teoría de Schaeffer, la cual a su vez abreva en fuentes kantianas. Desde esta perspectiva se considera que la experiencia estética está estructurada cognitiva y afectivamente, esto es, que requiere una atención de tipo cognitivo, del discernimiento, la discriminación y el juicio del receptor, pero sin producir un conocimiento específico sobre el objeto en cuestión, un rasgo que ya se encontraba en la estética kantiana. Pero además, y sobre todo, se distingue de cualquier otra actividad y se sostiene como tal por la respuesta afectiva que provoca, esto es, por el índice de satisfacción interna y por las emociones y sentimientos que suscita. En relación a esto último, mi propuesta es la de recuperar la vinculación entre lo estético y lo práctico, sobre todo en problemáticas donde dicho vínculo no ha sido completamente tematizado. En tal sentido, pretendo mostrar que la dimensión moral de la acción humana preconfigura nuestra respuesta afectiva en la experiencia estética. Entre otras razones, porque se considera el encuentro estético como una situación relacional, como el fruto de la interacción entre un objeto artístico, cultural, natural o cotidiano, y las distintas dimensiones que constituyen la subjetividad. En ese encuentro participan diversas facultades o capacidades, principalmente la imaginación, pero también las sensitivas y las cognitivas. Pero además ejercen influencia de otros elementos, como los rasgos que conforman la identidad y la historia personal, incluyendo las determinaciones psicológicas, las ideas políticas y los compromisos sociales y comunitarios, la formación cultural, los conocimientos específicos y los saberes laterales, y la situación particular en la que se encuentra el sujeto. En ese marco,
la hipótesis en la que estoy trabajando es que también se ven implicadas nuestras más profundas y convicciones morales en ese encuentro. Este es un elemento que merece destacarse, pues no se ha trabajado de manera explícita en la mayoría de las teorías de estética. En tal sentido, se considera que la vinculación establecida por la experiencia estética entre lo afectivo y lo práctico es única y resulta clave para comprender cabalmente lo vivido, darle sentido en el marco de la propia historia vital e integrarlo a nuestras identidades personales y colectivas. Las consideraciones kantianas acerca de que la verdadera propedéutica para el gusto es el desarrollo de las ideas éticas, o de que lo bello es símbolo de lo moralmente bueno, o de la vinculación entre lo sublime y la idea de respeto por la dignidad de la humanidad de nuestra persona, son orientadoras en la búsqueda que estoy realizando. Bien, hasta aquí mi exposición y quedo atento a algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Muchas gracias por su tiempo y su atención y espero que se encuentren bien.